Seneca TV. Las guías, la guía mexicana de pediatra de práctica clínica de inmunoterapia fue diseñada por muchos de ustedes aquí presentes, ¿verdad? Y publicada, muy rápido, y publicada en 2011. Entonces vamos a hablar, eso fue con el objetivo de establecer recomendaciones y sugerencias con fundamento en medicina basada en evidencias y siguiendo la guía del sistema GRADE con el fin de homogeneizar y reducir la heterogeneidad en la práctica, en la aplicación y la prescripción de inmunoterapia con alergenos. Y vamos a revisar estos tópicos, ¿verdad? Las indicaciones, la preparación de antígenos, etcétera. La inmunoterapia sublingual y los efectos adversos. Bueno, el sistema GRADE, que es los grados de recomendación, análisis, desarrollo y, bueno, se me olvidó la última. Y eso nos ayuda a analizar la eficacia o la calidad de evidencia en los artículos publicados, y entonces eso nos da la fuerza de recomendación para algún tratamiento o procedimiento médico. Y esto inicia con no sirve el punteador, pero inicia con la elaboración de una pregunta clínica. Esta se busca en esas respuestas en los artículos publicados en las revistas científicas, y de ahí se obtiene la calidad de la evidencia de esos artículos, que puede ser desde fuerte a muy baja, de alta a muy baja, y esta calidad de evidencia va a depender específicamente de la calidad metodológica de estos estudios en esta acción médica, digamos la inmunoterapia, y entonces va a darnos la calidad de evidencia que también ahora con el sistema GRADE da oportunidad a la opinión de los expertos que analicen la seguridad, el costo y la conveniencia para el paciente. De eso se va a obtener la fuerza de recomendación. Si la calidad de evidencia y los factores que favorecen al paciente son altos, ¿verdad? Entonces se puede recomendar ese procedimiento médico. Si la calidad de evidencia y los factores agregados son bajos, entonces no se puede recomendar, simplemente se va a sugerir porque no tiene una fuerza de recomendación alta. Bueno, y entonces, puse así porque no cabe por las letras pequeñitas, pero entonces en la metodología de las guías que elaboraron que participaron muchos de ustedes, se elaboraron una serie de 33 preguntas y se sometieron a consenso o análisis en los diferentes capítulos de Semica. Y una vez consensuadas, se organizó, se hicieron 6 grupos y se con sus colaboradores y se dedicaron a la búsqueda de esa evidencia científica. Después de eso, pues se agrupó, se calificaron y se escribió el protocolo y las guías que después fueron validadas y interna y externamente. Después se publicaron, empezó su difusión, que empezó en el 2011. Entonces, en base a todo esto, ya tenemos pues que podemos recomendar se recomienda las pruebas cutáneas como un método diagnóstico, el mejor que tenemos ahora, debido a que tiene una alta sensibilidad, más o menos del 86%, 87%, y una sensibilidad, una especificidad del 87%. En cambio, las pruebas in vitro se recomiendan en aquellos casos en que sea imposible realizar las pruebas cutáneas
Y también debemos de tomar en cuenta que esta tiene una sensibilidad más o menos del 65% hasta el 100%, dependiendo del antígeno que se esté evaluando. Pero también tiene una especificidad desde el 36% hasta el 81%. Eso quiere decir que en este tipo de pruebas podemos tener resultados falsos positivos con mayor frecuencia. Y existe una concordancia entre las pruebas in vitro e in vivo de más o menos el 71%, dependiendo del tipo de si estamos usando ImmunoCAP o ImmunoLite, que no son equivalentes entre sí. Y sugerimos, entonces, con base a lo que dijimos anteriormente, que las pruebas intradérmicas solo debemos hacerlas en aquellos casos en que las pruebas por punción son negativas y tenemos una fuerte correlación clínica entre la presencia del alergeno y los síntomas. Y en este caso sería como en el caso de veneno de insectos, que si tenemos una prueba por punción negativa, pero tenemos una fuerte correlación, síntomas de anafilaxia con la picadura de insectos, entonces estamos obligados a hacer pruebas cutáneas para determinar si es o no positivo. Ahora, respecto a otros alergenos, solo incrementa un 6% la sensibilidad. Entonces, comparada con el riesgo mucho mayor de efectos adversos, no se recomienda como parte del armamento diagnóstico en este caso. ¿Y cuántos alergenos incluir? Bueno, se recomienda incluir solo aquellos alergenos que sean prevalentes y que sean relevantes en cada región donde estamos trabajando. Se recomienda reducir el número de alergenos más o menos a unos 10 o 15 alergenos en total, tomando en cuenta la reactividad antigénica cruzada que algunos de estos tienen, y se sugiere, de acuerdo a lo que vamos a ver enseguida, incluir fresno en todas las regiones y en la región del norte de México incluir mezquite y álamo. Esto fue dado en función de una encuesta nacional que se realizó en el 2011 y en otros estudios. En esta encuesta nacional se encontró que utilizando más o menos una batería de 13 alergenos de los que vemos ahí, eso identifica la mayoría de los pacientes alérgicos y tiene una correlación clínica suficiente. Otros estudios que se realizaron en el 2005 en Europa utilizaron 9 alergenos y en Estados Unidos 10 alergenos en las encuestas nacionales con el mismo fin. Y encontraron que con ese número de alergenos, agregando 2 o 3 alergenos regionales, es suficiente para identificar a la mayoría de los pacientes con enfermedades alérgicas sensibilizados. Ahora, en las guías, las pruebas cutáneas, bueno, ¿para qué se requiere? ¿Cómo se debe preparar al paciente? Bueno, ustedes ya lo han visto, ya lo saben. Suspender antihistamínicos de primera y segunda generación 7 o 5 días antes. Si están utilizando antihistamínicos intranasales, se recomienda que se suspendan unos 2 o 3 días antes para asegurar el resultado. Y los pacientes deben de estar clínicamente controlados, asintomáticos o con síntomas mínimos, y especialmente en los pacientes con asma, que es en los de que más se presentan las reacciones adversas, se tenga siempre una medida previa del flujo expiratorio pico o el FEV1 en el primer segundo y que este sea mayor de 80%. Asimismo, se recomienda pues, que el reportar las pruebas cutáneas, hacer el reporte en milímetros, no en ninguna otra forma, en milímetros para que si un paciente que está en Yucatán se va a Baja California, pues sepamos qué nivel de reactividad tiene y podamos continuar su tratamiento sin necesidad de volver a hacer las pruebas cutáneas. Y entonces se recomienda que se mida el diámetro mayor de la pápula y el eritema o el diámetro promedio de estos dos y con eso escribimos el resultado. Y
ya saben ustedes, el resultado puede considerarse positivo cuando la reacción es 3 milímetros mayor del control negativo cuando estamos usando alergenos nativos o sea, sin estandarizar, o 5 milímetros si estamos usando alergenos estandarizados. Bueno, las indicaciones. En cuanto a la eficacia, ya todos sabemos aquí, como lo acaba de mencionar José Antonio, pues la inmunoterapia es muy eficaz. Si no estuviéramos aquí, todos estamos de acuerdo en eso. Y es eficaz para esas enfermedades: asma alérgica, rinitis alérgica y alergia a veneno de himenópteros. Y se ha demostrado su efecto modificador de la enfermedad. Y en ese tiempo del que se elaboraron las pruebas, las guías, se sugiere solamente para dermatitis atópica. Entonces, la inmunoterapia con alergenos está indicada en esas enfermedades mencionadas antes, ¿verdad? La inmunoterapia subcutánea, incluyendo veneno de himenópteros, siempre y cuando haya una correlación clínica entre los alergenos. El hecho de que tengamos pruebas positivas no significa que ese paciente sea candidato a inmunoterapia. Necesitamos tener esa correlación clínica de la presencia de IgE específica contra pólenes, caspa de animales, cucaracha, ácaros, veneno de insectos y alternaria. Todos los demás no se ha demostrado. Y la edad al inicio, ¿a qué edad debemos iniciar inmunoterapia? Aunque yo siempre he sido promotor de que se debe iniciar tempranamente, lo más temprano posible, hasta ese momento no había evidencia de que se pudiera iniciar antes de los 5 años. Así que la recomendación es que se inicie a partir de los 5 años de edad. Sin embargo, en aquellos niños con anafilaxia regional a veneno de insectos se puede iniciar tempranamente, o en aquellos niños con dermatitis atópica, aunque hay evidencia insuficiente, pero solamente se puede sugerir, incluyendo a los pacientes con algún tipo de alergia de urticaria alérgica, y se sugiere, en base a la poca información que hay, a la poca evidencia, que se inicia en niños de 2 a 6 años de edad, los cuales tienen suficientes factores de riesgo de desarrollar formas persistentes, que tienen rinitis alérgica, por su efecto preventivo de nuevas sensibilizaciones y preventivo de asma. Ahora, en cuanto a las contraindicaciones, la inmunoterapia no está indicada para tratamiento de alergia a alimentos, no está indicada en aquellos casos de asma severa. Recordemos que es en los casos en que más eventos adversos se presentan, o asma severa no controlada, en enfermedades crónicas que pudieran poner al paciente en desventaja en cuanto a complicaciones después de una anafilaxia. No se deben de indicar, y se sugiere, ¿verdad? Es un nivel de evidencia, la calidad de evidencia muy baja, se sugiere no iniciar inmunoterapia en mujeres embarazadas por que alguna complicación de anafilaxia pueda inducir un grado de hipoxemia, etcétera, pero es una calidad de evidencia muy baja. Y igualmente solo se sugiere que se use con precaución en aquellos pacientes que están utilizando otros medicamentos para enfermedades sistémicas. Se recomienda, antes de que se aplique la inmunoterapia, que tengamos doble identificación del paciente y la vacuna, ¿verdad? En aquellos que aplicamos la inmunoterapia en el consultorio o en la clínica, tenemos que tener mucho esa precaución, y se recomienda fuertemente que no se prepare más de una vacuna al mismo tiempo, o que no se aplique más de la inmunoterapia a más de un paciente a la vez. Y obviamente se debe evaluar la condición clínica de ese paciente siguiendo el cuestionario que está al final de las guías,
específicamente para evaluar el estado de salud previo y durante la aplicación. Y como decíamos, siempre tener en los pacientes con asma un flujo expiratorio pico que debe ser mayor de 80%. Y la recomendación fuerte es que se aplique la inmunoterapia en la clínica o en el consultorio del especialista que lo está indicando. Sin embargo, en ciudades como la Ciudad de México, pues casi es imposible hacer que los pacientes vayan al consultorio a aplicarse la inmunoterapia. Entonces, en ese caso, se puede, es decir, bueno, aparte que se debe observar, pues entonces se les debe de proveer de guías, de una guía, un instructivo muy específico, muy sobre la identificación de reacciones adversas. Pero, y también se debe observar al paciente durante por lo menos 30 minutos después de la aplicación, o indicar eso en el instructivo, y posponer o reducir la dosis de la inmunoterapia si estamos ante esas situaciones, especialmente cuando tenemos una reacción sistémica previa. Tenemos que reducir a 1/10 la aplicación, la dosis que estamos aplicando. Esto yo no se lo había puesto, pero va muy rápido. Bueno, ok, en la fase de inicio, es decir, cuando se pierden dosis, ¿qué vamos a hacer? Entonces se recomienda que en la fase de inicio, si perdió 2 semanas de aplicarse la inmunoterapia, entonces se debe reducir la dosis para continuar, y también cuando en la fase de mantenimiento se perdieron 8 semanas de aplicación. Ahí hay que reducir la dosis. Si se perdió menos en ese tiempo, pues no hay necesidad. Ahora, se recomienda en las guías que la inmunoterapia, la fase de sensibilización o inducción de tolerancia o inicio, se inicie con una dilución de 1 a 1000 o 1 a 10.000 inclusive de la dosis de mantenimiento. Dicha dosis de mantenimiento pues no existe, así como no existen biomarcadores específicos confiables todavía, no existe una dosis específica ya asegurada, sino una dosis efectiva probable. Entonces, decimos, vamos a iniciar con esa dilución, la dosis de mantenimiento en una dosis que esté dentro del rango de la dosis efectiva probable, y evitar mezclas, ya saben ustedes, en alergenos de alto contenido de proteasas con aquellos con bajo contenido, especialmente mohos, con pólenes y cucaracha o insectos con pólenes. Bueno, se sugiere mezclar menos de 5 alergenos en cada frasco de tratamiento, y que el volumen para entregar al paciente o para dar tratamiento sea en la fase de inicio 1.5 mililitros o 3 mililitros, dependiendo de la cantidad de líquido que ustedes quieran aplicar. Pero la concentración de la vacuna pues se puede concentrar la misma y dar, especialmente en niños pequeños y flaquitos, pues vamos a usar 1.5 mililitros o 3 mililitros. En mantenimientos son 2.5 mililitros o 5 mililitros. Esto va a depender si damos 5 o 10 dosis, ¿verdad? Y usar albúmina humana al 0.3% como diluyente. Estas son las recomendaciones de las guías que tenemos vigentes. Se recomienda también que en la fase de inicio se aplique 1 o 2 dosis por semana, y que la fase de inicio debe durar entre 3 y 6 meses. En la fase de mantenimiento se puede aplicar cada 2 o 4 semanas y debe durar un promedio de 3 a 5 años. Insistiendo, aplicar la inmunoterapia cuando sea posible en la clínica o el consultorio del especialista, en donde debe permanecer en observación por 30 minutos, y es mandatorio que
que obtengan la firma de la carta de consentimiento informado. Acuérdense lo que está pasando por ahí, bueno, entonces tenemos que estar protegidos con eso. Y en aquellos pacientes que han tenido una reacción sistémica, como veíamos que se presenta en el 1.37% de los casos, se debe permanecer más de 30 minutos, debe permanecer 1 hora en el consultorio. Y entonces, si en caso de que no se pueda aplicar la vacuna en el consultorio, pues entonces hay que proveer instrucciones escritas precisas para el cuidado de la vacuna, la forma de aplicación de la vacuna, reconocimiento y tratamiento de los síntomas adversos, porque eso es muy importante, porque de eso depende que los pacientes actúen rápidamente. Respecto a la vacuna bacteriana, se sugiere en aquello que se considere, en esto hay mucha controversia, pero aquí se sugiere que se consideren pacientes con infecciones recurrentes y hay estudios que es útil no solamente en enfermedades respiratorias recurrentes, sino en aquellos pacientes también con infecciones urinarias recurrentes. Estas son las dosis probablemente efectivas. Y solo para recordar, esta tabla es de las guías, recordar que la diferencia entre el contenido proteico de las diferentes compañías es muy importante, especialmente los alergenos que se producen desde cero en México. En el análisis que hicimos hace tiempo, allí Desiree y colaboradores se demostró que tienen una muy baja cantidad de proteínas, así que hay que tener mucho cuidado y estas son las dosis efectivas probables, el rango de la dosis, entonces no vamos a detener en esto. Lo que sí quiero decirles es que se puede simplificar con esta fórmula que viene también en las guías, en donde tenemos dos opciones, la opción con alergenos estandarizados y la opción de alergenos no estandarizados. Entonces aplicamos la fórmula, el volumen 2, que sería el volumen deseado para aplicar en el frasco de vacuna obtenido del concentrado, y esto sería igual al volumen 1, que sería el volumen deseado a entregar al paciente, por la concentración 1, la dosis o la concentración de la vacuna que queremos aplicar, y esto se divide entre C2, que sería la concentración del producto de su proveedor. Entonces, tenemos ahí que, lo que tenemos es, vamos a preparar 5 mililitros, queremos aplicar una dosis de 2.000 AU y el producto viene de 10.000 AU, y entonces vamos a tener que 5 por 2.000 entre 10.000 es 1 cc. Entonces debemos de aplicar 1 cc en este caso, digamos, ácaros, más 4 cc de diluyentes, para tener 10 dosis de 6 miligramos cada una. Ahora, si vamos a dar 2.5 mililitros en aquellos pacientes, pues vamos a tener esas mismas, vamos a tener 5 dosis, pero más concentradas, ¿verdad? Ahora, la opción no estandarizada, simplemente invertimos la ecuación y dividimos el volumen deseado entre la concentración deseada y lo multiplicamos por la concentración del proveedor. Y entonces tenemos que, podemos dar 5 mililitros de 1 a 200, digamos, y esto lo multiplicamos por 20, entonces 5 por 200 por 20 es 0.5. 0.5 centímetros de cada alergeno. Entonces, si vamos a mezclar 5 pólenes, entonces vamos a tener 2.5 mililitros del concentrado, ¿verdad?, en 2.5 mililitros de diluyente. Bueno, en esa forma podemos utilizarla. Bueno, la inmunoterapia sublingual está recomendada en niños menores de 5 años, es decir, a partir de los 4 años en adultos, solo para rinoconjuntivitis alérgica y asma alérgica, en pacientes con reacciones sistémicas recurrentes. Hemos
es decir, se recomienda que se cambie a la vía sublingual porque esta tiene un mucho menor riesgo de reacciones sistémicas. Y o en aquellos pacientes que les tienen miedo, como yo, a las inyecciones, pues usamos sublingual. La dosis diaria, es decir, la dosis debe ser diaria y debe ser 5 a 30 veces la dosis de mantenimiento por vía subcutánea. Debe ser en ayunas. Lo primero que debe hacer el paciente al levantarse es tomarse la vacuna, retenerla por 2 a 3 minutos, deglutirla, no ingerir líquidos o sólidos, ni cepillarse los dientes por los siguientes 15 o 20 minutos. No es fácil cumplir esto. Por eso es que no se recomienda en niños menores, porque es difícil entrenarlos en esto. Algunos mamás me han dicho, bueno, yo ya lo descubrí cómo le pone un lápiz, le pone que muerda un lápiz y entonces eso evita la deglución. Bueno, yo dije, pues eso funciona. Bien, y entonces igual la primera dosis se debe aplicar en la clínica para ver efectos adversos. Existen, tenemos una serie publicada de 5 casos de anafilaxia con inmunoterapia sublingual desde la primera dosis. Y bueno, está sugerida en dermatitis atópica. En la dermatitis atópica leve a moderada, ¿verdad? A diferencia de la subcutánea que se recomienda o se sugiere para dermatitis alérgica moderada a severa. Los eventos adversos, pues tenemos reportados ahí también en un estudio que se hizo en el 2008, donde encontramos que el 59% de los pacientes tenían reacciones locales. Eso es bastante alto, pero es aceptable. Y eventos sistémicos tenemos el 1.34% de los casos. Y eso es lo que tenemos en México, lo que sucede en México. Entonces, se recomienda entonces que al identificar estos eventos adversos, si es la manifestación clínica es en un solo órgano, es decir, síntomas de rinitis o urticaria, entonces se trate sintomáticamente, siempre y cuando pues, midamos todos los parámetros vitales del paciente. Entonces, si solo es eso, podemos utilizar antihistamínicos. Pero si la reacción sistémica involucra con síntomas de asma o tiene asma e involucra otros órganos, asma con urticaria o asma con rinitis, o lo que sea, entonces se debe utilizar epinefrina sin retardo. Ya saben ustedes las dosis, 0.1 miligramos por kilo por dosis hasta 0.3. En adultos de 0.3 a 0.5 en la región del vasto externo, anterolateral del muslo, y esta se puede repetir cada 5 o 15 minutos dependiendo del caso, ¿verdad? Y se sugiere reducir en este caso la dosis a la dosis previa tolerada o a la concentración previa tolerada, o bien, si lo quieren ver así, a 1/10 de la dosis causal de la reacción sistémica. Bueno, finalmente, ¿qué hay de nuevo en las guías recientemente publicadas, ahora en 2015, 2017? Aparentemente ellos ya no establecen un límite de inicio, un límite inferior y superior, eso lo dejan a criterio del especialista, dependiendo de los factores de riesgo que tenga para desarrollar una forma persistente, digamos de asma persistente o en estos casos. Y también recomiendan que la inducción, en la fase de inducción o la fase de inicio, se dé cada semana, ya no no 2 veces por semana, sino 1 vez por semana es suficiente, pero de manera continua, y debe durar entre 3 meses o 4 meses máximo la fase de inducción o de inicio. Y si se están usando alergoides, con 5 semanas alcanzamos la dosis de mantenimiento, o si se está usando inmunoterapia sublingual en gotas, requiere de 3 días de la fase de inducción, de tolerancia o de sensibilización,
y si se están utilizando tabletas no requiere de esta fase de inducción. Sin embargo, se han reportado más casos de reacciones sistémicas usando las tabletas. Y la duración debe ser entre 3 y 5 años, no hay cambios. Ahora sí, nuevas indicaciones. Con la evidencia que tenemos en algunos metaanálisis, se recomienda inmunoterapia para dermatitis atópica, en casos severos de dermatitis atópica. Todavía tengo 48 segundos. Bueno, básicamente, y ya se puede recomendar como un tratamiento como tratamiento preventivo en nuevas sensibilizaciones y en preventivo de asma. Así que tenemos tiempo por una pregunta en 25 segundos. Sí.